El caso llegó a Marval a través del estudio Más Pero Abogados, un estudio boutique especializado en derecho del entretenimiento con quien solemos trabajar en casos complejos. Al dictarse la medida cautelar en el proceso sucesorio, nos contactaron y nos dieron intervención para que asesoremos al cliente Claxon Argentina en el marco de ese proceso. Los principales desafíos eran lograr revocar esta medida cautelar en un tiempo muy breve, porque la serie ya estaba programada para ser lanzada el 9 de julio y el juez de primera instancia tomó una decisión faltando pocas semanas para el estreno. Con lo cual el principal desafío era lograr presentar los argumentos que tenía nuestro cliente para lograr el levantamiento de esa medida cautelar, convenciendo al juez de que existían razones de sobra para revocarla. Nuestro estudio no está interviniendo en la sucesión, en representación de ninguno de los herederos, pero de todos modos, si bien es reservado el expediente, las publicaciones que se difundieron en los últimos tiempos dan cuenta de que es un proceso conflictivo, en donde los herederos están discutiendo un montón de cuestiones propias del acervo que dejó Menem y la conformación del patrimonio que integra la sucesión. En ese contexto es donde también se da un conflicto con relación a los derechos cedidos por Carlos Menem para la realización de esta serie, y uno de los herederos, Carlos Nair, es el que principalmente postuló que la serie afectaba derechos de los herederos y que los derechos económicos debían integrar el acervo. El juez, en un primer momento, sin haber podido obtener mucha información, dictó esta medida en forma provisoria y luego de escuchar los argumentos de nuestro cliente decidió levantarla. Nos presentamos en el expediente y acompañamos la información y la documentación que demostraba que el expresidente Carlos Menem cedió en vida esos derechos a Claxon, nuestro cliente, y que por lo tanto esos derechos no formaban parte del acervo sucesorio, por lo cual la medida cautelar no tenía razón de ser. Incluso tratándose de una personalidad pública, hay mucha doctrina y jurisprudencia que sostiene que ni siquiera era necesario que esos derechos estuvieran cedidos, porque al ser una obra relacionada con un personaje público y los hechos que se ventilan en la serie también ser de naturaleza pública, ni siquiera era necesaria la cesión de estos derechos, que de todos modos había sido conferido a nuestro cliente. El juzgado, luego de analizar la documentación y la información que presentamos, como así también los restantes argumentos contenidos en nuestro escrito, ponderó que efectivamente esos derechos, al menos prima facie, no se encontraban dentro del acervo sucesorio, por lo cual correspondía el inmediato levantamiento de la medida cautelar, posibilitando de este modo la difusión y el estreno de la serie Menem, que espero la hayan visto, fue estrenada el pasado 9 de julio por Amazon Prime. Para atender este tema conformamos un equipo interdisciplinario, que es una de las grandes ventajas que tiene Marval. El caso involucraba aspectos de litigios, claramente, por estar discutiendo una medida cautelar de cierta complejidad, aspectos del derecho sucesorio y aspectos de propiedad intelectual. Entonces formamos un equipo con especialistas en estas áreas y de ese modo en un plazo muy acotado, porque hay solo 3 días para recurrir por la vía en la que lo hicimos, una cautelar como esta, logramos generar un escrito muy sólido que hizo posible revocar la medida. Asimismo, trabajamos en coordinación con Gabriel Máspero del estudio Máspero Abogados, en lo que refiere especialmente al derecho del entretenimiento, y de esta forma logramos obtener un precedente valioso y que fue muy recibido en la industria del entretenimiento. Nuestro ADN es el del litigante. Nuestros orígenes dentro del equipo de familia están ya lejos y en el tiempo, basados en una experiencia muy sólida en litigios.
Y desde hace ya muchísimo tiempo vimos dentro del estudio la posibilidad de darle un espacio importante a esta práctica de familia y sucesiones, y a raíz de la necesidad de nuestros clientes comenzamos a tomar asuntos de contenido patrimonial y de alta complejidad, muchas veces litigiosos, y al día de hoy tenemos una práctica muy afianzada en la que junto con Laura y Julieta atendemos todo tipo de asuntos vinculados con el derecho civil dentro de la práctica de familia y sucesiones. Y ocasionalmente también nos apoyamos en otros abogados del equipo de litigios que colaboran con nosotros cuando la magnitud de los temas hacen necesario formar equipos más grandes. Dentro de nuestra práctica de familia, los asuntos más usuales tienen que ver con divorcios complejos, procesos sucesorios complejos, planificación sucesoria, que eso es algo que ha sido posible y ha despertado el interés de la gente a partir del 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial, y en eso es fundamentalmente donde nos focalizamos como equipo de familia. Estamos convencidos de que poder entrar en los asuntos en una etapa temprana contribuye enormemente para resolver los problemas. Dije hace un ratito que nuestro ADN es el del abogado litigante, pero trabajamos para lograr acuerdos. Estamos convencidos que en este tema lograr acuerdos es lo mejor para las familias, para las personas, y nuestro objetivo es ayudarlos a resolver los problemas del mejor modo posible para que en estos temas tan movilizantes puedan pasar página rápidamente, continuar con sus vidas y irse del estudio habiendo recibido el mejor servicio posible. Marval es una firma full service en la cual tenemos asuntos de alta complejidad que requieren de un trabajo interdisciplinario que nosotros podemos brindar. Marval tiene áreas que se dedican a muchas de las ramas del derecho y eso es lo que nos permite tener un enfoque más amplio, poder abordar todas las aristas de los casos complejos que se nos presentan. Muchas veces tenemos casos con un contenido patrimonial muy grande, con cuestiones societarias involucradas, estructuras patrimoniales, incluso con elementos internacionales, y la ventaja o la virtud que tenemos desde este estudio es justamente poder abordarlo trabajando en conjunto con profesionales expertos en distintas temáticas, además de nuestra expertise en derecho de familia y sucesiones. Bueno, el derecho en definitiva es un reflejo de los valores, de la cultura de una sociedad, y en ese marco, digamos, en los últimos años han proliferado las familias ensambladas, la prolongación de la vida también ha generado que de pronto hoy una persona a los 60 años decida divorciarse, y entonces un común denominador de muchos de los casos que recibimos involucran familias ensambladas, 1, 2 o 3 matrimonios, hijos de diferentes ramas, y a veces, esas estructuras cuando empiezan a presentar conflictos realmente se complejizan mucho más cuando hay un patrimonio importante, estructuras como mencionaba Julieta, sociedades, trusts, etcétera. Y eso es lo que en general estamos viendo, digamos, ese tipo de conflictos. Y en estos casos el conflicto muchas veces se traslada a la empresa familiar. Y en ese contexto, bueno, es un gran desafío lograr que la empresa se mantenga alejada de los conflictos que ocurren en el seno de la familia, que puedan transitar de manera saludable el recambio generacional, que es inevitable, muchas veces con uno o más hijos trabajando desde hace años en la compañía, generando algunas rispideces con hijos que a lo mejor no estuvieron tan involucrados en la compañía. Y bueno, ahí el desafío de la persona que tiene la responsabilidad de tratar de decidir y de planificar, de utilizar los recursos y las herramientas que hoy nuestro ordenamiento nos ofrece, y bueno, la capacidad de los abogados de ofrecer soluciones
y alternativas que hagan posible lograr este objetivo. Sí, realmente hay una tendencia creciente de consultas de clientes que están interesados en la planificación patrimonial, la planificación sucesoria, el interés en mecanismos como las donaciones, los testamentos y otras herramientas que permiten un mejor ordenamiento y una prevención de conflictos, como mencionaban Rodrigo y Laura.